Juan Carlos Martínez, trabajo en el Servicio de Urgencias de la Clínica Universitaria de Colombia. Ahorita pues hago la gestión del liderazgo científico de las urgencias de la Clínica Universitaria de Colombia y pues soy docente de pre y posgrado de la Fundación Universitaria Sanitas. Todos ustedes pues hemos tenido en algún momento algún contacto académico dentro de su formación. El día de hoy vamos a empezar con la fragilidad humana de Salvatore Rosa. A mí siempre me ha gustado y ustedes pues probablemente lo han visto en algunas de mis presentaciones, y es que creo que esta responsabilidad que tenemos de vivir y esta aceptación de que desde el momento que nacemos, y ustedes ven acá, esperen un segundo, este es el puntero, siempre se me pierde, ustedes ven acá este joven tan pequeñito alzado por su madre orgullosa de él, pero acompañado de la sabiduría que representa esta lechuza o el búho y acompañado de estos querubines y ángeles que lo acompañan para protegerlo. Desde este momento, casi cercano a su nacimiento, está firmando esta carta que le entrega el ángel de la muerte, diciendo: desde que tú naces, estás firmando tu sentencia de muerte. Entonces, la aceptación y la responsabilidad de vivir hace que sepamos que estamos prestados aquí un ratico y que debemos tratar de hacer lo posible por dejar una huella en algo o en alguien. Marcia Smith decía en algún momento: el cáncer no es una sentencia de muerte, es una sentencia de vida que te empuja a vivir. Y esto es muy importante que transmitamos a nuestros pacientes con enfermedad oncológica, porque el hecho de tener una enfermedad crónicamente evolutiva, o lo que llamábamos antes enfermedades terminales, pues no quiere decir que debamos entregarnos a la muerte. Debe hacer que nos empujemos a vivir y a poder generar estas memorias, recuerdos y vivencias que hagan que esos últimos momentos de la vida, si es que son pocos, valgan la pena. Ya entremos en materia. Vamos a hablar del síndrome de lisis tumoral. Yo, para no distraerme, voy a quitar el puntero. Cuando lo necesito lo voy poniendo, porque es que no me gusta ese puntico de rojo. Vamos a hablar del síndrome de lisis tumoral. De acuerdo a lo que tengo entendido, en el grupo de interés de medicina interna venían desarrollando una serie de reuniones destinadas a temas relacionados con urgencias hematológicas benignas, hematológicas malignas. Tuve la grata noticia de que María Lucía los deleitó con una charla fenomenal de leucemias, y pues pasando de las leucemias, creo que es muy apropiado y muy al lugar hablar de complicaciones asociadas principalmente a las neoplasias hematológicas. Una de ellas, el síndrome de lisis tumoral. Esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar un poco de aspectos generales de la clasificación y el diagnóstico, que creo que es algo muy importante en cualquier escenario clínico en el cual nosotros nos desarrollemos. La fisiopatología, para entender un poco cuáles van a ser las estrategias y los puntos clave de tratamiento. La estratificación del riesgo, que es algo que si bien no está directamente relacionado al tratamiento del síndrome, hace que no se presente. Y si no se presenta, pues vamos a tener mejores desenlaces. Esto obviamente lleva a una prevención, ya un manejo cuando está instaurado, y algunos puntos clave que son desarrollados personales, que creo que han marcado un poco sobre mis prioridades en los pacientes con sospecha o con riesgo o con diagnóstico de síndrome de lisis tumoral. Para poder centrarnos y ponernos en el contexto, vamos a hablar de una de las tantas urgencias hemato-oncológicas. Si ustedes miran esta gráfica tan bonita, tenemos aquí a nuestro doctor, que no debería estar solo, debería estar con un equipo,
voy a arreglarla para poner varias personas al lado. Tenemos muchas urgencias hemato-oncológicas, unas derivadas a la propia terapia de la infusión del medicamento, como por ejemplo la extravasación, que es una de las complicaciones catastróficas de la infusión de los medicamentos de quimioterapia, o la propia anafilaxis, que obviamente pues es algo que pues es poco predecible en personas pues, que no hayan recibido nunca una terapia citostática. Urgencias respiratorias como por ejemplo la obstrucción de la vía aérea en el contexto de masas, lesiones tumorales que desplacen la vía aérea o lesiones infiltrativas internas de todo el árbol bronquial. Infecciosas como muy bien ustedes conocen la neutropenia febril, hematológicas específicas como el síndrome de hiperviscosidad principalmente presentado en la leucemia de células plasmáticas o en las gamapatías monoclonales, la leucostasis que puede verse en aquellas neoplasias hematológicas con predominio o con hiperleucocitosis y que pueda generar un aumento no tan significativo de la viscosidad, pero sí un aumento de la quimiotaxis que genera inflamación aguda. Las neurológicas como compresión medular, como hipertensión intracraneana relacionada a metástasis cerebrales o como convulsiones también relacionadas a metástasis cerebrales o infiltración del sistema nervioso central. Aquellas cardiovasculares como el derrame pericárdico maligno, que puede llevar a un taponamiento cardíaco, y como el síndrome de vena cava, que puede ser superior o inferior. Recordemos que estamos acostumbrados a pensar en el síndrome de vena cava como la cava superior, pero también podemos tener síndrome de vena cava inferior. Y por último, nos vamos a aquellas que se catalogan como metabólicas. Aquí las vemos un poco más grandes ya, que se relacionan a la hipercalcemia maligna, la hiponatremia, que puede estar relacionada por diversos factores. Uno puede ser la terapia, otro puede ser la misma neoplasia, por ejemplo. Recordemos que la neoplasia pulmonar o el cáncer pulmonar de célula pequeña está frecuentemente relacionado con antidiuresis inapropiada y con hiponatremias que pueden llegar a ser graves. La hipoglucemia, por ejemplo, en aquellos tumores productores de insulina, y el síndrome de lisis tumoral, que es el que nos trae hoy, como una de las urgencias hemato-oncológicas de origen metabólico. Y para poder entender hacia dónde vamos, pues debemos conocer la definición operativa o del síndrome de lisis tumoral. Y la definición que nos da la literatura es esta. Son alteraciones metabólicas causadas por la liberación masiva y repentina de los componentes intracelulares al torrente sanguíneo después de la ruptura o lisis rápida de las células malignas. Generalmente, cuando tenemos esto, pues las manifestaciones relacionadas que podemos identificar, pues van a ser aquellos componentes que son de predominio intracelular, como por ejemplo la hipercaliemia. Recordemos que el potasio es el catión de predominio intracelular predominante. La hiperfosfatemia, teniendo en cuenta que es el anión con mayor predominio intracelular. La hiperuricemia, que ya vamos a explicar un poco dentro de la fisiopatología, pero que a grande rasgo está por la liberación de los ácidos nucleicos. Y la hipocalcemia, que si bien pues no es que el calcio pues esté en la célula, porque igual es hipocalcemia, es un hallazgo que se relaciona con, digámoslo así, como el fósforo quela el calcio y se une a él y forman estos complejos de fosfato cálcico y hacen que el calcio libre circulante pues disminuya drásticamente o significativamente en sus concentraciones plasmáticas. Y para entender un poco todo lo que ha pasado y a dónde llegamos hasta ahora, vamos a la historia. En 1929, Bednar y Polak en Europa hacen la primera descripción de lo que sugieren que sea un síndrome grave que lleva y condiciona a los pacientes a desenlaces
negativos que incluyen la muerte, secundario a la administración de medicamentos quimioterápicos y liberación, o bueno, más que liberación, evidencia sérica de un aumento significativo del potasio y del fósforo. Pasan casi 40 años para que Krakow y Meyer digan, claro, es que en la célula pues está el ADN, tenemos los ácidos nucleicos, perdón, y al romperse la célula maligna, pues se liberan estos ácidos nucleicos que al hacer su metabolismo normal, pues terminan convirtiéndose en ácido úrico. Entonces yo quisiera que estos ácidos nucleicos no se convirtieran tanto en ácido úrico e incluyen o describen el uso de alopurinol como un inhibidor de la xantinoxidasa en el síndrome de lisis tumoral. Y fíjense cómo hacia 1900, o sea la década de los 70 a los 80, y que creemos que es muy nuevo, pero realmente no lo es, ya describen la uratooxidasa no recombinante, se llamaba el uricosime, como un medicamento que pudiese tener mejor rendimiento que el alopurinol en poder eliminar el ácido úrico, molécula final pues de la síntesis de los ácidos nucleicos por el riñón. En 1993, una década después, Handy y Garrow describen un sistema de clasificación para diferenciar el síndrome del lisis tumoral paraclínico versus el clínico, que es lo que conocemos ahora. Y ya en el 2000 se empieza a pensar y ya hay un desarrollo de la uratooxidasa recombinante como la que conocemos actualmente, que es el rasburicase. Ya hablaremos un poco de sus mecanismos de acción y por qué es importante tenerlo en cuenta tanto para nosotros, los especialistas, pero inclusive para el médico de la sala de emergencias, el médico general de la sala de emergencias, porque es muy posible que en algún momento ustedes, como médicos generales, vayan a tener que pensar en administrar el rasburicase. Para el 2004 aparece la primera clasificación que hace Cairo y Bishop para el grado de severidad, que cuando uno dice grado de gravedad nos suena bonito, pero pues sería en castellano lo ideal, pero para poder estadificar la gravedad del paciente con síndrome de lisis tumoral instaurado. Y para el 2010, el panel de expertos del síndrome de lisis tumoral ya genera el documento que conocemos nosotros y que durante casi una década, un poco más de una década, no ha tenido cambios significativos para la estratificación del riesgo del paciente que tiene una neoplasia para desarrollar síndrome de lisis tumoral. Y dentro de los aspectos generales de esta entidad, lo primero que tenemos que entender es que generalmente es prevenible y previsible, pero que además, que si esa previsión o esa prevención falla un poco y se desarrolla el síndrome, tiene una mortalidad atribuida desde el 20 casi al 50%. Quiere decir, lancemos una moneda a ver si cae cara o sello y que pues esto determine el pronóstico de supervivencia de una persona, siendo una entidad casi siempre que podemos predecir y podemos prevenir, pues creo que no es una práctica adecuada. Alrededor del 25% de pacientes requieren hemodiálisis y vamos a ver cómo. Este dato es muy importante porque dentro del punto focal del tratamiento aparece o empieza a aparecer desde acá el riñón como ese órgano vital en este escenario. Obviamente, pues el hecho de tener necesidad de hemodiálisis, necesidad de medicación, necesidad de cuidado intensivo, pues aumenta las estancias hospitalarias y pues retarda el inicio de la quimioterapia, teniendo en cuenta pues que la quimioterapia es uno de los factores precipitantes para el síndrome de lisis tumoral. Y pues sabemos que la quimioterapia cambió el curso en la historia de los pacientes con cáncer en cuanto a años de supervivencia.
Digamos que algunos de ustedes dirán, les damos más años de supervivencia a qué costo en relación a la sintomatología y a los efectos adversos que genera la terapia. Pero en últimas, si vamos a desenlaces gruesos, pues las personas viven más y pues eso hay que tenerlo en cuenta. Todo hay que tenerlo en cuenta, pero se mueren en más tiempo, digámoslo así. Y pues estar vivo de un mes a 2 años, no sé, esto depende de cada persona. Evalúenlo siempre, individualícenlo para que, para que no incurramos en, esta, en este encarnizamiento terapéutico o en que la voluntad de que el paciente esté vivo sea nuestra y no de él. Para su clasificación y diagnóstico, pues ya vimos que desde el 2004 los doctores Cairo y Bishop desarrollaron un sistema como de clasificación y diagnóstico. Y ellos nos plantearon estos criterios definitorios. Y es importante que podamos separar los dos para poder entender cómo hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Y tenemos los criterios definitorios clínicos y los paraclínicos. Dentro de los criterios definitorios de forma clínica, tenemos solamente 3 puntos. No hay que pensar mucho más. El paciente hace convulsión o está con encefalopatía, o sea, sistema nervioso central, o sea, encéfalo. El paciente hace una arritmia cardíaca potencialmente fatal o desarrolla un episodio de muerte súbita secundaria a una arritmia cardíaca, o sea, corazón, un electrocardiograma. No sé si es necesario hacer un holter intrahospitalario, pero pues con un electrocardiograma estamos bien. Y como hablábamos que empieza a aparecer este par de órganos tan importantes que son los riñones, la lesión renal aguda. Que la lesión renal aguda, en los criterios definitorios de Cairo Bishop, la describen por creatinina 1.5 o más veces del límite superior de la normalidad para cada paciente. Es muy probable que clínicamente también pueda ser la presencia de oligoanuria. Entonces, por eso lo describen como 3 criterios clínicos definitorios, pero que la presencia de al menos uno de ellos es suficiente para decir mi paciente tiene instaurado un síndrome de lisis tumoral. Afortunadamente, esta presentación es la menos frecuente y ya vamos a mirar por qué. Pero lo que sí, con frecuencia, buscamos y encontramos cuando hacemos diagnóstico de lisis tumoral es la forma paraclínica o bioquímica. Y son estos 4 parámetros. Vemos en la primera columna de sus pantallas a mano izquierda el parámetro bioquímico, el valor absoluto, pero preferiblemente se acepta la última columna a su derecha de la pantalla, que es más un cambio en respecto al basal, teniendo en cuenta que podemos tener pacientes con enfermedad renal crónica en donde el potasio puede estar relativamente alto y con cambios en el basal de más del 25% ya tengamos ese punto como positivo. Entonces vemos que con el ácido úrico el valor absoluto que nos dicen es tenga 8 o más miligramos sobre decilitro. Que con el potasio tenga más 6 o más miliequivalentes por litro, que con el fósforo tenga 4.5 o más miligramos sobre decilitro y que el calcio se encuentre 7 o menos miligramos sobre decilitro. Sin embargo, si ustedes miran acá, lo que nos dicen es en incremento 25% o más y en disminución del calcio 25% o menos. O sea, que la disminución sea mayor o igual al 25%. Y aquí es muy importante que definamos que la alteración simultánea de al menos 2 de ellos. Si tenemos solo uno, hay que pensar qué puede estar pasando, que el paciente lo va a desarrollar, pero no podemos dar un criterio definitorio. Es suficiente
del diagnóstico de lisis tumoral 72 horas antes del inicio de terapia hasta el 7º día tras el inicio. ¿Por qué hablamos 72 horas antes? Porque sabemos que existe el síndrome de lisis tumoral espontáneo, pero es mucho más frecuente el inducido por terapia, pero hasta el 7º día. Quiere decir que si los cambios se presentan 7 días después de la administración de la poliquimioterapia o la monoquimioterapia, es muy probable que sea otra cosa. Entonces hablemos de toxicidad renal, entonces hablemos de hiperuricemia en relación a producción por el tumor de purinas. O sea, pensemos en otra cosa que no sea lisis tumoral si vamos después del 7º día tras el inicio de la quimioterapia. Y en cuanto a la graduación de la gravedad o la estimación de la gravedad, los doctores Carey y Bishop nos definen esta clasificación y nos ponen desde el grado 0 hasta el grado 5. En donde, si nosotros vemos acá, y la idea no es leerla completamente, lo que vemos es que en el grado 0 tenemos la presencia de creatinina elevada, pero paraclínico ausente. De resto, todos en los criterios definitorios paraclínicos están presentes y vemos cómo los cambios a nivel de riñón, corazón y encéfalo van presentándose de una forma más grave. Y pues vemos en el grado 5 que pues el paciente va a morir rápidamente o ya murió asociado al síndrome de lisis tumoral. Y si continuamos, para entender esto, pues lo que tenemos que evaluar es qué es lo que pasa cuando una célula maligna se rompe. Y esta es la gráfica clásica que hemos leído de este manuscrito del New England Journal of Medicine del 2011, que da una revisión narrativa del síndrome de lisis tumoral y nos deja claridad de cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico. Y lo que vemos, lo que habíamos dicho, vamos a volver a poner este punterito. Veamos, entonces la célula maligna se rompe, se libera el ADN y de ahí, obviamente, sus ácidos nucleicos. Se libera el fósforo o los fosfatos, se libera el potasio. Y todo esto lleva, obviamente, a una quimiotaxis con expresión y liberación de citocinas inflamatorias. Vámonos por acá primero, y si vemos aquí como el ADN, con sus ácidos nucleicos, principalmente la adenosina y la guanosina, pasan o hacen su metabolismo, su síntesis a inosina e hipoxantina y posteriormente la guanosina a guanina, y estos por medio de una enzima que está en todo este proceso, en todo, no es que esté solamente al final, es que en todo este proceso está, que se llama la xantina oxidasa, convierte estos ácidos nucleicos en xantina y posteriormente se convierten en ácido úrico, que en situaciones habituales, porque todos tenemos ácidos nucleicos en la sangre, recordemos la vida media del eritrocito, por ejemplo, la activación de la muerte celular programada como la apoptosis, pues va a liberar los ácidos nucleicos, terminamos convirtiendo esos ácidos nucleicos en xantinas y en ácido úrico, pero en situaciones normales, este ácido úrico, siendo hidrosoluble, pues tiene una excreción urinaria adecuada y pues no hay síndrome de lisis tumoral porque no se acumula en el riñón. Pero que cuando este ácido úrico se acumula muchísimo, muchísimo, se empieza a precipitar y se genera la lisis tumoral. Obviamente los fosfatos a fósforo también acumulados en la sangre, el potasio acumulado en la sangre y las citocinas inflamatorias que generan principalmente lesión renal aguda, inflamación que genera lesión renal aguda e hipotensión, generalmente en relación de todos estos o la expresión acelerada de la óxido nítrico sintasa con mayor liberación de óxido nítrico a nivel endotelial, genera hipotensión, genera vasodilatación, lesión renal aguda y todo esto genera acumulación de todos estos
sustratos fisiopatológicos y nos desencadena la lisis tumoral. Pero fíjense que la lisis tumoral al mismo tiempo se va hacia atrás y genera mayor lesión renal. Quiere decir que se convierte como en una bola de nieve que va creciendo mientras va bajando y se va alimentando ella sola. Y que si no le ponemos una pared para frenar ese insulto, esa bola de nieve, pues va a terminar siendo gigante y nadie la va a poder contener. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Pero entenderlo de esa forma pareciera no tan fácil, y por esta razón es que centramos acá. Todo este modelo es centrado a este personaje, que se llama el riñón. Volvemos a ver aquí un síndrome o ruptura espontánea de las células sanguíneas malignas, de las células malignas, y que generalmente está relacionada a altas tasas de replicación o las células malignas que se rompen secundario a la administración de la quimioterapia, liberación de ese contenido intracelular. Miremos aquí ese contenido aquí palidito que se ve, ácido úrico, potasio y fósforo principalmente, que todo esto genera, uno, el ácido úrico con depósito de cristales por precipitación de los cristales de ácido úrico, el fósforo que genera una hiperfosfatemia que quela o se suma al calcio y genera cristales de fosfato cálcico que también se precipitan en el riñón, el potasio, pues que sabemos que entre mayor potasio más dificultad tenemos para excretarlo por el riñón. Todo esto relacionado a toda la depresión de volumen, vasodilatación que genera hipotensión, vamos a lesión renal aguda, que genera oliguria y anuria, y es por eso que yo decía, a pesar de que la guía nos dice que el criterio clínico es elevación de la creatinina, es muy probable que clínicamente en la presencia de oliguria o anuria podamos decir que el paciente también tiene un criterio definitorio clínico. Y obviamente pues esto nos lleva a hipercaliemia, a hipocalcemia, que genera más riesgo de arritmias cardíacas o de arresto cardiocirculatorio, y pues nos lleva a sobrecarga de volumen por aumento de las presiones hidrostáticas, que puede llevar a edema pulmonar y falla ventilatoria. Esta es, digámoslo así, nunca lo he expresado de esta forma, pero digamos que es como la cadena de la muerte en el paciente con síndrome de lisis tumoral. Y adicionalmente tenemos algunos factores agravantes, o sea, su paciente que tiene lisis tumoral tiene estas variables, piense que no le va a ir tan bien. Obstrucción urinaria extrínseca, entonces, por ejemplo, un linfoma linfoblástico que tiene un compromiso extranodal con una masa a nivel del mesenterio o del intestino grueso y que genera obstrucción de los uréteres con hidronefrosis y obstrucción urinaria. Infiltración tumoral del riñón, obviamente. Enfermedad renal crónica, aquel que ya tiene enfermedad renal crónica. Falla cardíaca congestiva, obvio. El que ya viene, como esos pacientes que tienen fenómenos autonómicos que son hipotensos persistentes. Aquellos que les hemos puesto medicación nefrotóxica o aquellos que los llevamos a hacerle un montón de estudios con medio de contraste iodado que genera riesgo de nefrotoxicidad, los medios de contraste y el paciente que esté infectado en sepsis en relación a el shock séptico o directamente estos hallazgos por citocinas inflamatorias en la sepsis de lesión renal aguda intrínseca relacionada a infección o a sepsis. Y entonces, pues vamos y decimos cuáles son los mecanismos de lesión renal aguda. Entonces tenemos la liberación de la adenosina, esto genera una vasoconstricción a nivel renal, esto genera lesión renal aguda, tenemos la hiperuricemia y la hiperfosfatemia que forma el complejo de fosfato cálcico, hay una precipitación con depósitos de cristales de ácido úrico y de fosfato cálcico, tenemos una depresión de volumen asociada a hipotensión, esto genera una reabsorción de ácido úrico y posterior secreción neta en los tubos distales y todo esto lleva a lesión renal aguda. Es que van casi 4 diapositivas diciendo que lo que más nos importa es la lesión renal aguda. ¿Qué quiere decir? Que el actor principal y al que más tenemos que ir enfocados en la prevención y el tratamiento es al riñón. Si nosotros vamos y protegemos ese riñón, probablemente tengamos
mayores tasas de éxito en el tratamiento o, bueno, en la prevención, ¿por qué no? Y los factores de riesgo más importantes para desarrollar lisis tumoral, aquí no estamos hablando todavía de estratificación de riesgo, estamos hablando de qué pacientes uno debe pensar que pueden desarrollar lisis tumoral. Entonces, aquellos que están relacionados al tipo de neoplasia, por ejemplo, linfomas de alto grado, ejemplo, el linfoma Burkitt, leucemias agudas, que en general las leucemias agudas suelen tener una replicación muy alta, tumores con proliferación rápida, por ejemplo, los tumores de Wilms en los niños, pueden ser tumores de replicación muy rápida. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta el tipo de neoplasia, generalmente los sólidos, excepto muy pocos, son de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque tienen una replicación que no es tan rápida. Por eso vemos que el paciente probablemente, si tiene una neoplasia del colon, eso no es de un mes, sino lleva varios años en desarrollo esa neoplasia del colon. Regálenme un segundo que está Esteban por acá mostrando algo. Saluda. ¿A quién? Pues a todos, ahí están todos, salúdalos. Hola. Eso. La neoplasia hematológica suele tener mayor riesgo y mayor potencial de proliferación excesiva y obviamente mayor riesgo de lisis celular por sus tasas de replicación. Te queda muy bonita. No. Ahora, si vamos a la carga tumoral, también es un factor de riesgo o un factor a determinar para poder especificar el riesgo. ¿Cómo podríamos establecer si la carga tumoral es alta? Una masa mayor a 10 centímetros de diámetro, un recuento total de glóbulos blancos o leucocitos mayores a 50.000 por mililitro. Estamos hablando en general, porque ahorita vamos a ver la estratificación del riesgo que cambia dependiendo de la neoplasia a la cual vamos a enfrentarnos. Y muy importante para evaluar carga tumoral, que la deshidrogenasa láctica esté 2 veces por encima del límite superior de la normalidad. Y también, como otra variable a tener en cuenta para definir el factor de riesgo de desarrollar lisis tumoral, está el estadio de la enfermedad. Como por ejemplo que tengan lesiones secundarias o infiltración a hígado, a vaso o a médula ósea. Ejemplo, para entenderlo un poco más, es el linfoma que genera infiltración de la médula ósea, como el que llamamos linfoma linfoblástico. O sea, produce una especie de linfoma con leucemia por la misma enfermedad. Aquí vemos al doctor Sir Luke, la pintura del doctor de Sir Luke Fields en 1891, donde vemos esta incertidumbre grande. Y pues si conocemos el concepto, si conocemos la fisiopatología, la incertidumbre debería ser menor. Pero lo más preocupante de esta obra no es este hombre, obviamente es esta persona, pero miren la incertidumbre de este otro personaje de la obra. Y es ese padre o familiar de este pobre criatura que ve como la vida de su hijo probablemente se está yendo sin tener claridad cuál es la causa. Y ahora entramos ya de lleno a lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Esto ya es, o sea, ya estamos de pie en el servicio de urgencias recibiendo personas. Y cuando llega una persona con una neoplasia, pues tenemos que definir el riesgo de que desarrolle lisis tumoral. Y pues el paciente puede tener riesgo bajo, que lo que nos dice es que tiene menos del 1% de desarrollar lisis tumoral, el riesgo intermedio que está entre el 1 al 5% y el riesgo alto. Y fíjense la gravedad de desarrollar lisis tumoral, que el de riesgo alto es mayor al 5%, no estamos hablando que sea mayor al 50%, es mayor al 5%. O sea, si yo por criterios de estratificación del riesgo pongo a mi paciente como riesgo alto, 100 de 100, entre el 5, el 10, el 15 más o menos, van a desarrollar lisis tumoral. Uno pensaría si solo fuera matemático, pues no es tanto. Pero pues como no estamos hablando de números sino de personas,
creo que es un valor con una estimación muy alta. Y por eso es tan importante prevenirlo. Y para la estratificación del riesgo les traigo aquí unos algoritmos que fueron los algoritmos planteados en ese panel de expertos del 2010. Y pues ellos, no se los traigo todos porque pues, son bastantes, pero traigo unos resúmenes de los más importantes. Y si ustedes se fijan, tenemos aquí malignidad. Vamos a tumores sólidos. En general, todos los tumores sólidos en adultos, excepto el tumor de Wilms en niños, todos los tumores sólidos en adultos parten de un riesgo bajo. O sea, todos. Cáncer de mama, cáncer de estómago, hepatocarcinoma, cáncer de pulmón, todos parten de un riesgo bajo de desarrollar lisis tumoral. Cuando vemos la malignidad hematológica, tenemos algunos dentro de los cuales, y por eso fíjense que cuando vemos pacientes con gamapatía monoclonal, con mieloma múltiple, pues no corremos, o sea, nuestra cabeza no corre tanto a pensar, uy, este hombre va a hacer lisis tumoral, guardémoslo, hagámosle todo intrahospitalario porque es que va a desarrollarlo y se nos va a morir. No, el mieloma múltiple parte de riesgo bajo. Todos los mielomas múltiples, independiente de si el CRAB es completo o es incompleto. En la leucemia mieloide crónica, sobre todo si está en fase crónica, no hablemos de fase acelerada, ni fase blástica, ni transformación a leucemia mieloide aguda, parten solo la crónica de riesgo bajo. Y en la leucemia linfocítica crónica, si solamente utilizamos agentes alquilantes, tenemos riesgo bajo, pero si vamos a inmunoterapia o terapia dirigida, ya la probabilidad se nos aumenta al riesgo intermedio. Y aquí vienen probablemente ya los más importantes. En el contexto del linfoma, dentro de las neoplasias hematolinfoides, si tenemos el Hodgkin, que puede ser un linfocítico pequeño, un folicular, si tenemos uno de células B, pero es más de las características de marginal, o tenemos un linfoma MALT, o un linfoma del manto, o un linfoma T cutáneo. Por ejemplo, recordemos que los linfomas T cutáneos se dividen en dos grandes, que es la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. No suelen tener una replicación muy alta, no suelen tener un riesgo importante y van y entran desde el principio a una estratificación de riesgo bajo para desarrollo de lisis tumoral. Ahora vamos a aquellos linfomas que sabemos que son linfomas de alto grado, como por ejemplo el linfoma leucemia de Burkitt o el linfoma linfoblástico, ese que compromete la médula ósea. Entonces, si estamos en estados tempranos de la enfermedad con una LDH menos de 2 veces por encima del valor de la normalidad, partimos de un riesgo intermedio. Pero si la LDH ya está 2 veces por encima, ya estamos en riesgo alto. Y ojo, si cualquiera de estos linfomas de alto grado está en estado avanzado de la enfermedad, ya de entrada hablamos de riesgo alto y con intervenciones dirigidas a riesgo alto. Seguimos en linfoma, por ejemplo, ese anaplásico de célula grande, riesgo bajo. Aquí, por ejemplo, el linfoma T del adulto, ya no hablamos del linfoma T cutáneo, sino T del adulto, o el linfoma B difuso de célula grande, que es el más frecuente que encontramos en la práctica clínica. El linfoma T periférico o el linfoma del manto, pero con variante blastoide, si tenemos una LDH normal, partimos de riesgo bajo. Si tenemos una LDH elevada, vamos y decimos, ¿tiene una masa bultosa? Recordemos, componente bultoso es que en cualquiera de las estaciones, abdomen, tórax o cuello, tenga una lesión de más de 7.5 centímetros en su diámetro más largo. Entonces, si no hay componente bultoso, será de riesgo intermedio, y si hay componente bultoso, será de riesgo alto. Y aquí, por ejemplo, vamos al linfoma leucemia, aquel que es de riesgo bajo, lo pasamos a un intermedio si hay disfunción y o compromiso renal, pero si hay función renal normal, continúa en bajo. Y este que arranca desde intermedio, independiente de cuál sea, si tiene compromiso de la función renal, va a pasar inmediatamente a alto. Si la función renal es normal, pero tiene ácido úrico, potasio y fósforo elevados, va a ser de riesgo alto, que en últimas, si ustedes lo miran, este algoritmo, yo cuando lo leí me parece y dice, pues es que, hombre, si yo tengo función renal normal,
tengo una neoplasia hematolinfoide y tengo ácido úrico alto, potasio y fósforo elevados por encima de los valores que nos describe Cairo Bishop, es lisis tumoral. Digamos que es muy probable que lo hayan interpretado como altos, pero que no alcanzan los valores. Recordemos, potasio por encima de 6, fósforo por encima de 4 o 5, ácido úrico por encima de 8 o 25% o más de elevación o cambio en su basal. Ahora, si el ácido úrico, el potasio y el fósforo son normales, continuamos estratificándolo en riesgo intermedio. Pero digamos que, para hacer un resumen y que en nuestra cabeza se quede algo un poco más afianzado, creo que lo importante es definir quiénes son de alto riesgo. Entonces, tenemos a las leucemias agudas con recuento leucocitario mayor a 100.000. Toda leucemia aguda con recuento leucocitario mayor a 100.000 tiene riesgo alto. Todo linfoma Burkitt y linfoma linfoblástico. Todo linfoma de alto grado, que estamos hablando de estos, con una LDH 2 veces por encima del valor de la normalidad. Los linfomas de alto grado con gran masa tumoral, o sea, mayor a 7.5 centímetros en cualquiera de las estaciones, y ese paciente que se presenta con enfermedad renal previa o alergia a la lupurinol. ¿Y por qué? Porque es que cuando tenemos alergia a la lupurinol, nos ponemos como este personaje de Oswaldo Guayasamín, que fue pintado en 1983. Recordemos a Oswaldo Guayasamín como el pintor rebelde de Latinoamérica que pintaba y además hacía activismo hacia la democracia y hacia la justicia social. Y en esta obra, que es el grito número 3, representa ese dolor de la población que él reconocía con decadencia y con injusticia social. Y es que ahí es donde vamos. ¿Qué necesitamos hacer cuando tenemos pacientes con riesgo de lisis tumoral? Y si recordamos, vamos a pasarlo rapidísimo. Vamos desde acá: malignidad, riesgo, linfoma, clasificamos riesgo, más linfomas, clasificamos riesgo, leucemias, clasificamos riesgo, ¿cierto? Y decimos, nuestro paciente es de riesgo bajo. ¿Qué debemos hacer? Monitorícelo y probablemente empiece de todas maneras hidratación adecuada. Un grado de recomendación 2C. Su paciente es de riesgo intermedio. Hidrate su paciente. El pilar de el tratamiento y las estrategias de prevención, recuerden que es cuidar a ese par de órganos que son vitales para poder excretar todo eso que puede salir y liberarse de esa célula maligna rota, que son los riñones. Entonces, hidratémoslos, démosle sustrato, démosle agua a los riñones. Y empecemos probablemente un manejo con allopurinol, teniendo en cuenta que el allopurinol, ya lo vamos a ver, es un medicamento inhibidor de la xantina oxidasa. Probablemente ya vamos pensando en algunas preguntas, vamos desarrollando algunos comentarios, iremos, pero bueno, tenemos algunos inhibidores de la xantina oxidasa que, de acuerdo a los trabajos, parecieran más potentes, como el febuxostat. Sí, es una opción. Sin embargo, dentro de los... No ha habido trabajos grandes, y es que es muy difícil poder hacer un trabajo grande en esto. No ha habido trabajos grandes que nos digan que realmente los desenlaces cambian en cuanto a prevención entre allopurinol y febuxostat. Y probablemente si ponemos una balanza entre costo-beneficio, es probable que el costo sea mayor al beneficio que nos puede brindar el febuxostat por encima del allopurinol. Y cuando nuestro paciente es de riesgo alto, la descripción del panel de expertos del 2010 nos dice, claro, la piedra angular, la hidratación, hiperhidratación, y administrar rasburicase. Y fíjense que ya estamos en un nivel, en una recomendación 1B. Y uno diría, vea, tengo que ponerle a todo rasburicasa.
hay algunos escenarios y trataremos de discutirlos al final porque es probable que teniendo en cuenta que la rasburicasa es un medicamento que puede que no se consiga fácilmente, es un medicamento que termina de todas maneras siendo costoso. Hace poco estuvimos buscando el precio, yo estaba un poquito desfasado, pero estamos más o menos creo que estamos entre 4 a 8 millones de pesos por ampolla, o creo que un poco menos, pero igual pues cuesta plata. Entonces, es probable que haya algunas estrategias que puedan reemplazar el uso de la rasburicasa en el manejo agudo, ahí ustedes en el servicio de urgencias. No estoy queriendo decir que no se les administre, es que uno pudiese esperar un tiempito antes de poner la quimio. Esto ahorita lo podemos discutir. Y dentro de la prevención, entonces, lo que vamos a hacer es que teniendo en cuenta la desintegración del núcleo celular con la liberación de los ácidos nucleicos, tenemos un exceso del catabolismo de las purinas, recordemos la adenosina y la guanina, que vamos a hipoxantina, que es más soluble que el ácido úrico, pero entonces la xantina oxidasa hace que la xantina se convierta en xantina, que es más soluble que el ácido úrico, pero la misma xantina oxidasa dice, no, a mí no me sirve, a mí no me importa que sea soluble, volvámoslo en ácido úrico, pues termina liberándose en el riñón, teniendo en cuenta que igual también es hidrosoluble. Y aquí vemos dónde está el sitio de acción del allopurinol como inhibición de la xantina oxidasa, y aquí cómo está el sitio de acción de la rasburicase como una uratooxidasa recombinante, que lo que todos sabemos es que es ausente en los humanos, y por eso nosotros solamente podemos excretar ácido úrico, pero que convierte en su administración el ácido úrico en alantoína y es entre 200 a 800 veces más hidrosoluble que el ácido úrico. Entonces decimos cuáles son las piedras angulares de la prevención. Hidratación. Inicio de un inhibidor de la xantina oxidasa e inicio de rasburicase. ¿En qué contextos? Bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. ¿Para cuidar a quién? A este personaje. Seguimos cuidando a este personaje. Pero resulta que a veces, afortunadamente no tanto, pero a veces, nuestros pacientes que estaban en riesgo, pues desarrollan el síndrome de erisis tumoral. Recordemos, criterios definitorios clínicos y paraclínicos. Y pues ya esto se convierte en un tema diferente. O sea, ya, como dicen ahí, empezamos a jugar con otro equipo. Y en ese escenario, pues hay que establecer equipos. Y el manejo debe ser multidisciplinar e interdisciplinar. Con el servicio de urgencias, claramente, que es la puerta de entrada de ese paciente, debemos ser aquellos que reconocemos el síndrome de erisis tumoral. Con el nefrólogo, teniendo en cuenta que los pacientes hasta el 25%, recuerden, hacen necesidad de terapia de reemplazo renal. Obviamente, el cuidado intensivo, todos estos pacientes con diagnóstico de síndrome de erisis tumoral deben ir a cuidado intensivo, y pues con la intervención y el acompañamiento del grupo de hematología, sobre todo en el contexto de neoplasias hematolinfoides. Y pues el tratamiento irá a monitorización, hidratación, lesión renal aguda, el uso de la uratooxidasa recombinante y el tratamiento y la adecuada gestión de las alteraciones hidroelectrolíticas que nos pueden generar desenlaces negativos e inclusive mortales. Y cuando hablamos de la hidratación, ojo, no es jugar unos líquidos a ciencia segura, no es mantener un alto gasto urinario. La hidratación debe ser vigorosa. Esto con el fin de prevenir la cristalización del ácido úrico, esa precipitación que genera cristales y esa precipitación de los depósitos de fosfato cálcico, para que el riñón no se termine tapando, porque es que la precipitación hace que la nefrona se tape, que no pueda depurar. Obviamente tengamos una monitoría cuidadosa del balance de fluidos, sobre todo en aquellos pacientes con riesgo de sobrecarga hídrica. Y el objetivo va en mantener un gasto urinario de 100 mililitros por metro cuadrado por hora, y más o menos vamos en 3 litros por metro cuadrado cada 24 horas. Puntos que de pronto han sido estudiados o han sido propuestos en la literatura durante varios años,
como la alcalinización de la orina para tratar de liberar ácidos débiles, no está recomendada, no es una práctica que deba utilizarse y adicionalmente podríamos estar haciendo cierto tipo de riesgo de edema cerebral por la administración de bicarbonato. Entonces, preferiblemente no alcalinizar la orina. Y dentro del tratamiento, recordemos esta cascada que vimos. Aquí ahora ya voy a devolverme rápido. Fíjense cómo aquí el ácido úrico está chiquito y sin negrita. La alantoína está chiquita y sin negrita. Y aquí el problema es que como se rompió todo, pues ya el ácido úrico está grandísimo y con negrita. Y entonces uno dice, en el contexto, si yo ya tengo lisis tumoral, pues yo para qué le pongo un inhibidor de las antinoxidasas. Ya tengo todo el ácido úrico y se está precipitando y está haciendo cristales de ácido úrico en el riñón, generándome lesión renal aguda porque no lo puedo excretar. Entonces, ¿qué hago? Pues pongámoslo en una molécula que sea muchísimas veces más soluble que el ácido úrico y por eso le administramos uratoxidasa recombinante o rasburicase para convertirla en lantoína y que de esta forma pueda excretarse por el riñón. Fíjense que la visión debe ser simplificada teniendo en cuenta y conociendo la fisiopatología. O sea, probablemente sea fútil el uso en monoterapia ácido úrico. Algunos grupos utilizan ácido úrico a dosis altas, recordemos dosis máxima de ácido úrico hasta 1200 miligramos día, combinado con rasburicase. ¿Por qué? Porque de pronto el paciente sigue metabolizando las purinas. Entonces, pues lo bloqueamos acá y además lo convertimos acá. Es una práctica que, dependiendo del paciente, en algunos grupos de trabajo lo utilizan ante el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral. Recordemos, ya estamos en la presencia de lisis tumoral. Y para hablar un poco de la rasburicase, pues ya hemos dicho muchas veces, es la uratoxidasa recombinante. Está contraindicada en pacientes que conozcamos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La dosis habitual es de 0.2 miligramos por kilo en infusión de 30 minutos. Es supremamente fácil. 0.2 por kilo. Si pesa 70 kilos, pues le voy a poner 14 miligramos. Si pesa 60 kilos, le pongo 12 miligramos. Si pesa 50 kilos, le pongo 10 miligramos. Si pesa 100 kilos, le pongo 20 miligramos. En una infusión de 30 minutos. La duración del tratamiento está de acuerdo al concepto del tratante en el tratamiento. Por eso dejo ahí en la mesa la discusión para el rasburicase como prevención de ese paciente con riesgo alto. Y esto es bien bonito, fíjense. Cuando nosotros administramos un inhibidor de la antinoxidasa, fíjense cómo el ácido úrico en este eje de las Y, en miligramos sobre decilitro, por ejemplo, en esta persona que está en 12, a las 4 horas está en 10, a las 8 horas o 12 horas está en 7.9, vuelve y se eleva y baja progresivamente muy lento. Pero fíjense lo que pasa con la administración de la rasburicasa en las primeras 4 horas. El descenso es dramático. ¿Eso qué quiere decir? Que convertimos todo el ácido úrico en alantoína y toda la alantoína sale por el riñón. Eso no hay forma de que la alantoína se acumule o se precipite. Sale toda por el riñón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Protegiendo a ese actor principal, a esa víctima principal de todas estas cascadas inflamatorias y electrolíticas del síndrome de lisis tumoral. Y pues ya pasamos a un segundo plano porque no debemos decir lisis tumoral es igual a la rasburicase. Recuerden, tenemos hiperfosfatemia y recuerden, tenemos hipocalcemia. Entonces, podemos utilizar cierto tipo de terapias que pues pueden estar a la mano de todos nosotros. Hidróxido de aluminio, milanta, de 50 a 150 miligramos por kilo día. Terapia de reemplazo renal, diuréticos de asa pudiesen servirnos. Sin embargo, recuerden siempre estar evaluando
al paciente en su hidratación. No le vamos a poner un diurético de asa si el paciente está deshidratado, porque vamos a llevarlo a mayor hipovolemia y a mayor lesión renal aguda. En la hipocalcemia, solo y solo se debe tratar en pacientes sintomáticos. Porque recuerden que el calcio, el problema fue que se lo llevó el fósforo. Entonces, si tratamos la hiperfosfatemia, probablemente vamos a tener una recuperación de los niveles séricos de calcio. Pero si por hipocalcemia yo tengo arritmia, un QT prolongado, por ejemplo, tengo tetania o signos de Chaustier o de Trousseau, o tengo convulsiones, pues debo reponer el calcio. El manejo debe ir enfocado a control de síntomas, no a la normalización del calcio. O sea, si yo ya el QT lo tengo bien, si ya el paciente mejora los signos clínicos de hipocalcemia, si el paciente deja de convulsionar, yo podría ya suspender la administración de calcio. Recuerden, solo en sintomáticos. Y pues esto sí me parece divino, y es que el potasio puede llegar a ser mortal. Mírenlo ahí en el video que tenemos a mano derecha. Todos conocen este video de nuestras unidades pedagógicas, como el paciente con hipercalemia, entre más hipercalemia tengamos, más riesgo de muerte va a haber, o como dicen acá, game over. Y pues tenemos que, lo primero es definir la gravedad y los cambios en el electrocardiograma. Entonces, monitoría continua, administrar gluconato de calcio a dosis repetidas o en infusión. Si hay cambios importantes del electrocardiograma, volvamos a reproducir esto, vamos a ver. Entonces, fíjense cómo los cambios de picuda, posteriormente el QT se achica, el QRS se prolonga, nos da signos de ritmo ventricular, fibrilación ventricular y muerte. Entonces, si tenemos cambios electrocardiográficos, gluconato de calcio para estabilizar la membrana, para disminuir la probabilidad de arritmia. Ya después de haber controlado los cambios electrocardiográficos, nos vamos a tratar el ion. Entonces, lo primero que queremos hacer es traslocarlo o redistribuirlo. ¿Y qué es? Pues volver a entrarlo a donde debe estar, que es al resto de las células que tenemos en el cuerpo. ¿Cómo podemos hacer esto? Con insulina. Recordemos que la insulina activa la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y cómo podemos administrarla? 10 unidades de insulina cristalina. Recordemos que la insulina cristalina hasta el momento es la única que podemos administrar de forma endovenosa, combinado con 250 cc de dextrosa en agua destilada al 10%, para una infusión de 15 a 30 minutos. Ojo, esto no es... Haga la mezcla de lo que llamamos coloquialmente o en la práctica la solución polarizante y póngasela para una infusión de 6 horas. Esto no sirve para nada. Esto es de 15 a 30 minutos. Necesitamos activar las bombas sodio-potasio para que ingresen el potasio a la célula y disminuyamos los niveles de potasio. Y los beta-2 agonistas obviamente también activan la bomba sodio-potasio, pero siempre tener en cuenta y precaución con arritmias. Perdónenme la R que se me fue acá. Precaución de las arritmias que pueden ser generadas por los beta-2 agonistas, como el formoterol, el albuterol, el salbutamol, la terbutalina, que pueden ser potencialmente arritmogénicos. Y como segunda estrategia para el control del ion, pues está la eliminación. Diurético de asa, resinas de intercambio iónico, obviamente ya estamos hiperhidratando al paciente, y terapia de reemplazo renal en caso que tengamos hipercalemias graves o que esté refractario a las medidas iniciales. Cuando pensamos en que debemos iniciar una terapia de reemplazo renal, por ejemplo, ustedes en un rural, cuando dicen, no, a este paciente mandémoslo porque toca ponerle diálisis. Entonces aquí traigo estas gráficas un poco graciosas, pero que dicen, estamos un poco consternados o preocupados acerca de sus niveles de potasio. Aquí tenemos este bananito lleno de potasio. O sea, si la hipercalemia es refractaria, pensemos en que va a necesitar una terapia extracorpórea. Recordemos que el paciente hay que hiperhidratarlo, pero dicen, venga, sus pruebas están revelando que usted tiene retención de fluidos, y vemos a este pobre hombre lleno de agua. Pues si adicional a la hiperhidratación o a la hidratación vigorosa, pues nuestro paciente hace sobrecarga hídrica, probablemente necesitemos una terapia extracorpórea para hemofiltrarlo, y siempre estar muy calmados, pero muy pendientes del fósforo. Porque, claro, tenemos algunas medidas, tenemos algunos agentes que pueden quelar el fósforo, pero en general, cuando tenemos fósforos muy altos y están por encima de 8,
no va a haber terapia diferente a la extracorpórea que nos ayude a controlar el fósforo. Y pues adicionalmente de la hipocalcemia grave generada por la hiperfosfatemia grave, también recordemos que puede tener un potencial arritmogénico. Y aquí les traigo esta tabla, es una imagen, es un gráfico de Kaplan-Meier que nos demuestra porcentajes de supervivencia cruzado con tiempo en días. Me disculpan que está en inglés, pero quise traérselas literal como está en este paper, que si bien es viejito es muy importante. Y dice, fíjense cómo se separan las dos líneas. Si el paciente con lisis tumoral desarrolla lesión renal aguda, el porcentaje de supervivencia disminuye drásticamente, por debajo del 50%. Recuerden, es como lanzar una moneda. Si el paciente no desarrolla lisis tumoral, lo tenemos aquí en esta línea gris, como su supervivencia puede sostenerse. Y fíjense la importancia de este trabajo, y es que es estadísticamente significativo. O sea, uno puede decir, no me importa cuánto tiene de valor de P. Recordemos que el valor de la P es el valor que se le atribuye a que los resultados de mi trabajo, mi estudio, mi intervención estén determinados por el azar. O sea, entre más pequeñita la P, mis resultados no fueron por el azar, sino fueron los que yo quería tener. Fueron por mi intervención. Entonces, fíjense, si yo no desarrollo lesión renal aguda, los pacientes les va mejor. Viven más, no se nos mueren, no entran en diálisis, no quedan hospitalizados, no hacen bacteriemia por dispositivos intravasculares. Entonces, creo que vale la pena tener en cuenta este concepto. Aquí tenemos la lección de anatomía dibujada por Rembrandt en 1632. A esto nos dedicamos día a día, a ser curiosos, a aprender y a construir conocimiento entre todos, como puntos clave que son propios, son míos. Es importante saber que es un escenario clínico predecible, que si se presenta la lisis tumoral puede ser el debut de la neoplasia hematolinfoide, o puede ser que nuestros mecanismos de prevención fallaron. La disfunción renal es el elemento clave en relación a desenlaces. La prevención es importantísima. Si yo prevengo, pues no llego allá. Las implicaciones pronósticas, pues obviamente son adversas. Si yo desarrollo lisis tumoral, tengo hasta el 50% de probabilidad de morirme o un poco más. Aquí importante, y por eso les decía que el síndrome de lisis tumoral clínico es peor, porque si bien el paraclínico tiene implicaciones inciertas, el clínico tiene una mortalidad por lo menos del 15%, y eso es un montón. Volvemos a repetir, y para mí es importantísimo la iteración de los conceptos. La disfunción renal predice la mortalidad, y obviamente pues hay que especificar en el paciente el pronóstico de la enfermedad de base para poder determinar cuál puede ser el manejo subsecuente después de presentar una crisis relacionada con urgencia por síndrome de lisis tumoral. Nuestra bella clínica universitaria Colombia, donde todos hemos estado en algún momento de nuestra formación y nosotros dentro de nuestra práctica profesional, nuestra amada universidad en su campus que me encanta. Muchísimas gracias a todos por su atención, por tenerme tanta paciencia, y esperamos comentarios. ¿Me confirman la salida ahora sí en pantalla completa? Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, todas mis presentaciones actualmente empiezan con esta imagen que para mí es un motivo de orgullo, pertenecer a la Fundación Universitaria Sanitas, o Unisanitas como ya la conocemos, y ir al campus siempre para mí será un honor. Ayer estuve con sus compañeros de internado desarrollando un tema sobre infarto de miocardio en decisiones críticas, ya que ellos van a estar próximamente enfrentados de forma ya profesional a estos tipos de escenarios tan frecuentes.
Entonces, pues aquí está nuestra universidad. Tengan mucho amor y valor por ella, que vale la pena. Como lo decía.